¿Cómo están? Me iba cogiendo la noche. Ya estoy aquí. ¿Cómo están? ¿Cómo les ha ido? Vamos a esperar a que nuestra compañerita, nuestro papel de hijos, porque vamos a empezar por ahí también y vamos a hacer perdón. Yo estaba esperando. No, imagínate. Pero mira, ahí quedó todo abajo. Estoy buscando qué pongo porque me vea más arribita. Bueno, que estaba diciendo que vamos a tomar como los puntos que vimos en estos días, ¿cierto? Como para también saludarlas. Bienvenida Marina, Mariana. Un muy feliz año. Sí, feliz año. Tampoco es Benishara, es Jessica. Ah, Benishara. Mira, que me acabo de enterar. Bueno. Entonces vamos a hacer como un recorderis de lo que vimos de mamá y papá, como para ir entrando como en materia otra vez, como estaba diciendo, darles un saludo de año nuevo, que tengan un año muy bueno para todas y para todos. Sí, como está, hincha fiel de nosotros todo el tiempo. Sí. Que este año nos vaya muy bien, que tenemos muchas sorpresas para todos. ¿Viste si era? Qué bueno. Cristian, buenas noches. Bueno, entonces vamos a empezar como haciendo un recorderis de lo que vimos. Trabajamos con papá y mamá, porque de verdad es como lo más importante, pues como la raíz y bueno, como todo lo que hemos estado hablando. Y yo le decía a Joana que muy bueno también comenzar este en vivo como con unos tips muy claros de lo que vimos ahí, ¿cierto? Para también saber cómo ser hijo, ¿cierto? Entonces, digamos que el primero y el más obvio es como que papá y mamá son papá y mamá y yo no estoy por encima de nadie, yo soy la pequeña. Uno creería que es muy fácil y es muy difícil y lo vimos todo el tiempo. Entonces también es como darnos cuenta que lo que podemos hacer está al alcance de las manos y que es entre comillas muy obvio. Entonces es ponerme por debajo de mis papás. Yo soy la hija, yo no soy ni la mamá de mi papá, ni de la mamá de mi mamá, ni de nada, o sea, yo soy la hija, punto, pare de contar. Ese es como el primer tip que uno lo puede hacer, ¿cierto? Y uno cuando se da cuenta de eso, pues también lo hemos estado hablando, y es cuando yo creo que mando a mi mamá, cuando creo que sé más que ella o a mi papá, cuando creo que tengo algo para enseñar, así como que yo soy la que más sé y ellos no, sino poder desde la humildad poder saber que si yo me ubico en ese lugar no voy a recibir nada, ¿cierto? Sino que tengo que estar como por debajo, y por debajo me va mejor. Con el respeto y la honra, sí. Eso, con respeto y honra. A mí el cuento de la honra me parece una cosa hermosísima. Bueno, lo otro que también es como muy obvio, y también lo dijimos, es que mi mamá es mi mamá y mi papá es mi papá. Nadie ocupa ese lugar, ni mi abuelita, ni mi abuelito, ni la tía que me crió, ni la hermana mayor que me crió, ni nadie. Yo tengo papá y mamá, los adoptados, los recogidos, los que sean. Tengo papá y mamá y tengo que empezar a mirar a ese mamá y a ese papá, a ese papá y a esa mamá, ¿cierto? Y que siempre voy a estar como por debajo, pues o sea, que ellos siempre van a ser los grandes. Y que yo voy a estar recibiendo, que siento que esa es la otra cosa que también me parece súper buena. No quiere decir que uno no te pueda dar regalos ni agradecer a los papás, pero sí saber que es una deuda que yo nunca voy a pagar, que yo nunca voy a poder pagar lo que me dieron, que es la vida. Y yo puedo retribuir, ¿cierto? Pero yo estoy en el papel de recibir, que yo siento que ahí también hay una cosa súper clave. Poder aprender a recibir de papá y mamá, porque ya cuando estamos grandes, ni siquiera plata recibimos. Yo alguna vez le contaba a Joana una anécdota con mi hermano, y es que mi hermano, el que sigue a mí, como que sí es muy, muy tranquilo para recibir, y yo mucho tiempo juzgaba eso, como tan conchudo.
como les pide plata a mis papás. Y cuando empecé con todo el proceso de constelaciones, como no, conchudo, lo más sabio que cualquiera, porque en realidad el que estaba bien era él, no yo, con toda mi soberbia pensando que yo era la que tenía que no sé. Y no, era él estaba siempre ubicado en el lugar de recibir, eso me parece una cosa súper bonita también, ¿cierto? O tomar también, pero pedir o recibir sin pedir, exacto, sí, esa es buena aclaración la que nos están haciendo, porque la verdad es no pedir desde el lugar del niño, de hecho el que pide es el niño, el que está pidiendo todo el tiempo, deme, es aprender a recibir, porque muchas veces los papás te dan y te quieren dar y te dan en todas las esferas, no estamos hablando solo de la esfera económica ni del dinero, te dan en todas las esferas y pues no recibimos o no tomamos, porque ellos hacen esto, pero entonces nosotros no tomamos por el conjunto de juicios que tenemos o porque no nos dan como nosotros queremos y deseamos que nos den. O sea, si no es a nuestra manera, no sirve, no está bien para mí y yo lo rechazo. Entonces, desde ese punto de vista, ahí no aplica. Entonces, digamos que son los dos enfoques. No, obviamente no es recomendable el hecho de yo pedirle, porque es que también ocurre mucho eso, y lo veo mucho sobre todo en la cultura latina, de los hijos que se quedan en casa de los papás hasta los 30, los 40 años, y es que tú me tienes que mantener, o tú me tienes que dar todo, porque yo no te pedí que me tuvieras. No te pedí nacer. Sí, yo no te pedí nacer. Eso es una postura completamente infantil, es una postura que se emite o que se actúa desde el niño, desde el pequeño, desde la niña herida, desde el niño herido, y en ningún momento está asumiendo el adulto la responsabilidad de tomar su propia vida con los recursos que papá les dio. Hay un libro que se llama el de las monedas, no sé si te acuerdas que nos lo leímos en algún momento, ¿Sí? Bueno, de Joan Garriga, sí, Joan Garriga, bueno, se me olvida el nombre completo, pero ¿dónde están las monedas? Se llama el libro, ¿dónde están las monedas? Y tiene que ver con lo que nos dan los padres, es súper cortico, es muy, muy, muy chévere de entender precisamente eso que viene de los papás, lo que los papás dan como pueden, con lo que a ellos les dieron, con lo que a ellos les dieron, que es que esa es la otra clave que se nos olvida. Alguien no puede dar lo que no tiene, eso es una cosa que ya lo hemos mencionado mucho. Si alguien está dando lo que no tiene desde el enojo por decir es que yo voy a hacer esto porque es que a mí me faltó esto y entonces todavía tiene un enojo ahí, tampoco está dando lo que tiene desde lo genuino. Entonces empezar a recibir y a tomar lo que los papás nos pueden dar, como nos lo pueden dar sin el juicio, es comprender que tengo la capacidad de aceptar lo que viene de ellos sin el juicio y de tomar eso como es, para transformar ese recurso, para caminar la vida, para poder seguir y para que sea para mí un recurso y no un problema, o no un recurso y no un pero y un juicio, porque se ocurre mucho. Ah, pero es que mi papá, ¿por qué no es esto? Mi mamá, ¿por qué no es lo otro? O mi familia, ¿por qué no es esto? Yo, ¿por qué no vengo de familia tal? Entonces tomo lo que me dieron y esos recursos los multiplico y los uso en lo que yo necesite de mi vida y lo que me haga falta, que es algo, porque ahorita cuando estábamos empezando a hablar, se me vino mucho un ejercicio, quiero proponerles ahorita un ejercicio chiquito, cortico, entonces vamos a entender lo que pasa por defecto, o sea, por exceso y por defecto, es decir, cuando yo juzgo el que no me dan, pero también cuando yo hago todo lo contrario que mis papás, porque desde el juicio, no, es que él era, por ejemplo, un tacaño, entonces yo lo que soy es un dador sin límites, o sea, una persona así ya, porque es que mi papá era un tacaño, entonces ya me voy al otro extremo, ahí inclusive esa dinámica no es una dinámica que todavía está sana, porque lo estoy dando desde, como no por exceso, lo estoy dando, o sea, no sé si me hago entender, pero ahorita con el ejercicio de pronto vamos a entendernos un poquito más. Eso pasa mucho y es muy común, porque la mayoría de la gente dice de manera consciente, yo no voy a ser como mi mamá, yo no voy a ser como mi papá, jamás, jamás. Y es increíble cómo terminan haciendo exactamente lo mismo, porque eso es una dinámica inconsciente. Yo me acuerdo que una chica que me sigue mucho, que no sé si está ahí, me escribía eso, me escribía como es que yo no quiero ser igual que mi mamá, como mi mamá fue conmigo, yo no quiero ser con mi hija, porque yo tuve una infancia muy triste. Y yo le decía, ay, mi hermosura, si fuera tan fácil, yo no tendría trabajo, pero no funciona así, no se trata de que yo simplemente lo diga, eso hay que trabajarlo, hay que tener, igual mira que tú estás diciendo como
yo acabo de decir, sí, ubíquese en el lugar del hijo, y tú dices, no, pero no es del niño, es que digamos que estamos tratando de hacer lo más coquito posible, pero en realidad es complejo y necesita, si para usted suena muy raro, si para usted es imposible, esa es la señal de que no está sano y de que necesita un proceso terapéutico, bien sea una constelación familiar o bien sea psicoterapia, ¿cierto? Porque de resto suena tranquilo, cuando yo puedo encontrar el lugar del medio, el camino del medio entre el niño herido y el adulto, ¿sí? ¿Okay? El niño y el adulto, entre el niño sano, que es capaz de recibir de sus papás, y el adulto que es capaz también de hacerse responsable. Entonces, ese camino es un camino súper hermoso, pero para llegar ahí hay que trabajar, porque hay que sanar el niño con un montón de cosas, hay que fortalecer el adulto, darle fuerza, y esa misma relación como tal hay que fortalecerla. Entonces, claro, no es como que tratamos de hacerlo lo más simple posible, sin embargo, hay cosas que yo puedo hacer que es lo que hemos estado diciendo, como las cosas obvias, mi papá y papá, mamá y mamá, papá y mamá arriba, yo acá abajo, esos como ejercicios que yo puedo ir haciendo, pero que también, en la medida en que yo sienta incomodidad ahí, en que yo sienta como, estas viejas están hablando una cosa muy rara, yo no soy capaz, lo que Joana dice me da rabia, juzgo, no está tranquilo en mi corazón, eso ya son como, hey, pilas, por ahí hay alarmas de que hay cosas para trabajar y que se pueden trabajar, que es lo otro, que también es como nuestro gran mensaje y seguirá siendo también durante este 2021. Se puede, o sea, sí se puede vivir más tranquilo de lo que uno vive o de lo que usted vive, sí se puede cambiar las relaciones de la familia que parecerían incambiables, puede haber una relación más armónica, yo sé que, y hemos dicho muchas veces eso, yo sé que las dos lo decimos desde nuestro corazón porque nuestras familias no fueron perfectas, no lo son todavía, pero estamos pues definitivamente mucho más tranquilas, estamos súper tranquilas. Hola, Angélica, ¿cómo estás? Súper bienvenida. Angélica dice que una persona muy absorbente en esos momentos, siento que ya no quiero soltar, que ya quiero soltar un poco ese vínculo que hacer. Bueno, ahí hay varias cositas. Y tú dices una palabra clave, Angélica, y es el vínculo. Mira, desde la parte de las constelaciones familiares, ahorita un poco más desde la parte pues sistémica, yo he estado transmitiendo mucho el mensaje de que una cosa es la relación y otra cosa es el vínculo. El vínculo es más grande que la relación. Entender que podemos tener un vínculo sano aun cuando nuestra relación no sea la mejor con la persona que tenemos, eso es posible de hacer, o sea, eso se puede hacer. Como te digo, comprendiendo cómo es el vínculo. Ahora, la pregunta 2 es, si ella es absorbente, ¿qué pasa en ese rol con ella, contigo? ¿Cómo estás tú con respecto a ella? ¿Cómo está ella respecto a su vida? Porque entonces, voy a darte un ejemplo, no sé si es tu caso, pero voy a dar un ejemplo en particular de las cosas que me ocurren, y es, es que mi mamá es muy absorbente, todo el tiempo está llamando la atención, todo el tiempo quiere que uno la atienda, todo el tiempo quiere que uno la mime, todo el tiempo quiere, no es capaz de hacer nada sola, entonces ahí es para observar, bueno, qué dinámica hay ahí. Mamá está parada en el lugar de una niña, la mamá tiene una herida, una niña herida, muy herida desde su infancia. Mamá, cuando nos volvemos a hacer todo ese conjunto de historias y a pasar detrás de la historia familiar, comprendemos que muchas veces esa mamá fue abandonada por su propia mamá, comprendemos que esa mamá no tuvo atención cuando era pequeña, entonces ahora ella lo está transmitiendo a sus hijos porque es la falta que tiene. Entonces, realmente ahí es cuando estamos hablando de que el juicio es muy teso, como calificar, o sea, dar un calificativo del comportamiento de alguien y sobre todo tomar ese calificativo como una verdad absoluta y sobre todo generalizada. Es decir, como decir, mamá es esto, eso es una verdad absoluta y ella es así siempre y ya la generalizo, sin entender todo el contexto y toda la información que hay detrás. Porque detrás hay un conjunto de información que me permite a mí ver por qué mamá es así, qué pasó con su historia. Entonces, desde ese punto de la comprensión, ahí ya viene un tercer punto y es, ok, ¿cómo me paro yo frente a esta historia? Porque tampoco es mi función que yo le dé a mamá todo el amor que faltó de su niñez, porque eso es una factura que está pendiente de ella con su mamá y no conmigo. Además, yo nunca voy a poder llenar ese vacío que ella tiene. Entonces, por eso la comprensión, la formación, exactamente, por eso la comprensión y la formación
que todas estas informaciones que tenemos o esa psicoterapia o de los acercamientos desde la fenomenología y desde las constelaciones, etcétera, nos brindan herramientas para que yo pueda tomar un distanciamiento de manera saludable para mi relación y mi vínculo, para que yo pueda tomar distanciamiento sin culpa de lo que está ocurriendo, porque eso pasa mucho. Si yo voy a tomar un distanciamiento desde el enojo, va a generar un efecto rebote, va a generar un enojo en ella, va a generar una culpa en mí y voy a seguir estando vinculada de manera insana. Entonces, esos procesos terapéuticos nos ayudan a tomar herramientas para que yo pueda entender el contexto de la situación, también entender desde dónde yo estoy parada en ese lugar. Tal vez incluso yo estoy parada desde el lugar de su mamá, lo que tú acabas de decir. Entonces ya ahí de entrada yo ya estoy en un rol y estoy ubicada en un lugar que no me corresponde. ¿Cómo poderme acercar como hija a ella? Porque también quiere decir que yo tampoco probablemente estoy en el rol que me corresponde a mí. Entonces eso es un conjunto y por eso la lectura de la familia pues se tiene que hacer en conjunto, o sea, ambos roles. No sé si respondí pues como las preguntas, ¿cierto? Y lo otro también, hermosura, es poder decirles que estamos haciendo es un recorderis de los 2 en vivos pasados, o sea, tenemos ya un en vivo de la relación con el papá, tenemos un en vivo de la relación con la mamá, y la idea es que vayan a verlo, porque ahí ya estamos hablando todo el tiempo, tenemos uno de cada uno, entonces es súper rico, o sea, es muy, muy, muy abundante en información. Aquí estamos haciendo como un recorderis con tips súper claros acerca de eso, ¿listo? Uh-huh. Entonces, bueno, ahora sí, nuestro tema de hoy, que son los hijos. Muy interesante poder ubicarnos en el lugar de los hijos, ¿cierto? Saber quiénes son los hijos. Ya habíamos hablado alguna vez como del tema de lo que significa mi lugar como hija frente a mis papás, que también por eso empecé como con ese. Porque si yo veo a mis papás como los grandes, yo puedo comenzar a sentarme en el lugar de la hija y comienzo a darme cuenta qué pasa con este lugar de la hija, ¿cierto? Entonces, lo primero será que esta hija tiene 2 papás, papá y mamá, ¿cierto? Tiene papá y mamá y tiene todo un montón de gente detrás, pero digamos que tiene papá y mamá y es la hija, ¿cierto? Eso será como lo primero. Y lo segundo, pues que yo tengo un lugar con mis hermanos, ¿cierto? Que eso también hablamos cuando hablábamos del tema de la pertenencia, el tema de la jerarquía. También tenemos un en vivo para que vayan y lo vean. Pero digamos que aquí es muy importante una cosa que también dijimos y que la idea también será recordarla, y es comenzar a darnos cuenta a darles el lugar a los hijos que nacieron antes que nosotros, vivos o no, ¿cierto? Vivos o no. No puedo ser, y eso, digamos que en la experiencia que hemos tenido, o que yo he tenido yo en constelaciones, es increíble el asunto del lugar de los hijos, ¿cierto? De que yo puedo creerme, yo particularmente yo pensé todo el tiempo que yo era la mayor, porque yo soy la mayor de mis 2 hermanos, yo tengo 2 hermanos hombres, pero resulta que antes de mí hubo una niña que se murió y hubo otros 3 abortos, o sea, yo soy la 4ª. Entonces imagínense lo que significa pasar de creer que era la primera a que soy la 4ª. Y la tranquilidad también que eso da en el corazón, es poder comprender que este montón de terapias están creadas no desde la nada, sino desde estudios muy serios y desde resultados maravillosos. Es que en realidad con el solo movimiento, ese movimiento de saber qué número soy yo, para averiguar qué hijos tuvo mi mamá, qué hijos tuvo mi papá, de integrarlos en mi familia, de poder decir, listo, por ahí hay un rumor de que mi papá tiene un hijo en la calle, integrémoslo. Yo también tuve una paciente así, por ejemplo, que eran 4 hermanas y había el rumor, siempre hubo el rumor, pero era un secreto grandísimo, que el papá tenía un hijo, ¿cierto? Entonces ella no era la 3ª, sino la 4ª también, porque ese hijo era mayor que ella, y eso da una tranquilidad en el corazón. Entonces también será el segundo tip. Primer tip, tengo papá y mamá. Segundo tip, ¿qué lugar ocupa usted? ¿Tuvo hermanos? ¿Cómo funciona el asunto? Aquí hay un comentario que hace la Kika Reyes que puede aplicarse a lo que tú estás hablando en este momento, y es que la información que se tenga, a ver, nunca vamos a tener la información completa de la historia familiar.
Además, vamos a tener varias versiones de la historia familiar, porque cuando hablamos con una persona nos va a dar una versión, cuando hablamos con otra nos puede dar una versión súper diferente de la historia, y eso precisamente es el regalo, o sea, eso es lo nutritivo de la información. Lo tercero es, ¿yo para qué quiero esa información? O sea, porque si yo quiero esa información para curiosidad, para chisme, etcétera, eso no sirve para nada. Si yo estoy investigando y si yo estoy averiguando esta información para realizar una acción en pro de tomar mi propia vida por mis riendas y empezar a pararme en ese lugar del adulto y empezar a sanar los vínculos en mi interior y empezar a trabajar por la familia, pues por mi relación con mi familia, la mía propia, eso ya es una información diferente. Entonces, la información que esté revelada, en el momento en que esté revelada, se dará y será la información que será de utilidad para tu proceso en el momento en que tú estés. Cuando nosotros empezamos el proceso personal, no empezamos con toda la información, que más o menos fue en el 2010, no teníamos toda la información, aún todavía seguimos sacando información. Sí, o sea, eso es una cosa que es por siempre. Entonces, con la información que tengo, con las versiones que tengo, la idea de la versión no es para irme al lado del uno para juzgar al otro, irme al lado del otro para juzgar al uno, no, es para que yo pueda comprender, y hasta incluso soltar, no, estos ni se entienden entre ellos, menos yo que voy a hacer en la mitad de dos versiones. Pero el segundo tip que tú estás diciendo es importante en el tema del reconocimiento de mi lugar. Es muy importante y ese tema de cuál es mi lugar, si esa pregunta es tan profunda, porque esa pregunta nos lleva a cuál es mi lugar mío en el mundo, cuál es mi lugar mío con respecto a mis padres, cuál es mi lugar mío con respecto a mis hermanos, cuál es el lugar mío con respecto a mi pareja, cuál es el lugar mío en mi ambiente laboral, cuál es mi lugar mío en mi sociedad, en la comunidad donde vivo. Con los inmigrantes, yo tengo una de las áreas de profundización en la parte de inmigración. Cuando yo no tengo claro mi lugar, que es la familia de origen, es muy peso llegar a encontrar un lugar en una sociedad de un origen que no es tu país de origen. Entonces esa pregunta es mucho más profunda que decir soy la tercera o soy la cuarta. Pero solo el hecho ya de entender o de comprender o de pararme en mi línea de vida, en mi camino, porque el cuerpo tuvo noticias de los embarazos, porque yo siento, muchas veces hay personas que ni siquiera tienen la información del número de abortos, en los movimientos de constelaciones sale la información de los abortos, sale sin que nadie supiera la historia. O porque tú sientes, yo tengo un compañero, incluso es profesor, es también facilitador de constelaciones y médico, y él me decía, yo siempre sentía la necesidad de hacer trabajo por dos. Ya luego entendí, y en investigaciones encontré que yo venía con gemelo, y el gemelo falleció. Entonces él siempre decía que tenía que hacer el doble, y él siempre tenía 2 computadores, y tenía 2 celulares, que por si el uno fallaba, y que por si el otro. Entonces todo ese conjunto de historia está ahí. En la medida en que yo vaya conectándome conmigo, también la información se me va haciendo develada y puedo entonces yo tomar acción con esa información. Pero definitivamente el primer ejercicio, por ejercicio, listo, trazo mis líneas y miro en qué lugar estoy yo, porque es verdad que quita mucho peso, porque además no solo por constelaciones familiares, desde varias teorías de la psicología, hay libros enteros donde se explica el orden de los hermanos y los efectos que tiene desde la psicología. Que yo pueda entender que no soy la primera o que soy la segunda o que soy la tercera. Y está explicado que el primer hijo tiene mucha más carga emocional, pero es que el primer hijo tiene más carga, tú sabes, porque los papás son por primera vez padres si son el primer hijo de esa familia o de esa pareja. Ajá. Entonces, sí, hay una cosa con lo que decía Angélica, y es que dice que es que ellos se pintan como santos o como santos, una cosa así. El tema de los santos ya es un juicio. O sea, es que los papás yo esta semana se la decía, creo que se la decía a Joana en un audio que le mandé, o a alguien se la decía, y es una frase que dice en constelaciones que me parece a mí hermosísima, y es, mi papá es un papá común y corriente, y mi mamá es una mamá común y corriente. Y yo soy una hija común y corriente. Yo soy una hija común y corriente, mi pareja es una pareja común y corriente, mis hijos son mis hijos común y corrientes. El asunto es que en mi cabeza loca, yo juzgo a todo el mundo como Dios, y también es una de las palabras de constelaciones, también como pedir perdón por juzgar a todo el mundo como que fuera Dios. Y es como querer que mis papás sean perfectos, querer que mi mamá sea perfecta, si no yo no la acepto, querer que mis hijos sean perfectos, si no no son mis hijos, querer que mi pareja sea perfecta, si no no es mi pareja. Y eso solamente está dando reflejo de que yo estoy queriendo ser perfecta. Y la perfección no existe, eso es imposible, eso no es verdad.
en ninguna parte, nadie, ese es uno de los conceptos más dañinos que puede haber en la sociedad, y entonces es poder también tranquilizarme con que yo soy una mujer común y corriente, que la compañera está diciendo que tiene un papá alcohólico, yo también. Hagamos Choque las 5. Y la mitad de Latinoamérica también. O sea, el punto, Marina, no es, obviamente no te estamos ni irrespetando ni mucho menos, todo esto es con mucho amor porque nos incluimos y estamos en el mismo proceso. Porque es verdad. Sí, porque es verdad. Y aquí, Marina, ahorita te invito a que te quedes porque en el ejercicio que vamos a hacer vamos a ver eso, mira. Yo hablo de mi papá porque mi papá me ha dado el permiso, yo le, pues él sabe, yo cuento muchas veces la historia y él ha sido pues un apoyo fundamental. Sí, es hermoso. Poder entender y poder ver que listo, hay unas dinámicas, pero no es del todo malo ni es del todo bueno. O sea, es imposible que sea 100% malo y es imposible que sea 100% bueno. El trabajo de poder, yo llegué al punto de decirle, ay, me cae tan bien todo esto de ti, papi, y tan mal todo esto de ti, y me caes gordo con esto y esto. Pero la verdad es que esto, yo lo puedo reconocer. Y antes tenía esa dificultad y esa, digamos, pelea con la relación, o sea, con lo que él era con mi mamá, que es su relación de pareja, y con lo que él era con nosotras, que es nuestra relación de padre. Y diferenciar esas dos relaciones son muy, o sea, eso es muy aporta y ayuda mucho, porque entonces tú te relacionas realmente como hija y solo le pides o solo observas o solo te sigues en tu dolor como hija y empiezas a quitar carga de ese dolor cuando no haces los reproches ni cobras la factura en nombre de tu mamá. Tu mamá también es una adulta, pues no sé, porque no sé si mamá está pues viva o no sabemos nada de tu historia, pero estoy hablando de términos generales de lo que pasa con los padres, de los padres alcohólicos, y es que las mamás también lo siguen eligiendo, las mamás llevan años viviendo con ellos y la mamá también es una adulta. Es decir, la relación de pareja que mantiene el vínculo con los papás que son adictos hace responsable a las madres de esa relación también. Y no podemos nosotras tomar, o sea, es decir, hay que reconocer que ambos son responsables, tanto papá como mamá, de la relación que hay ahí creada, de haber elegido a un hombre con adicciones. También el 50% le corresponde a mamá de esa elección. Entonces, bueno, listo, gracias y por confirmarnos. Entonces, cuando cuando mamá nos transmite el enojo que ella tiene por lo que pasa con papá y nosotros tomamos ese enojo y empezamos a tomar una bandera a nombre de mamá para ir en contra de papá, es como si vemos a mamá más pequeña, como indefensa. Y como si le quitamos a ella la responsabilidad de también de ella haber elegido a ese hombre. Y nosotras entonces nos enfrentamos, porque literal es esa la palabra, nos enfrentamos, nos ponemos en contra de papá. Cuando yo me pongo en contra de papá, es también difícil porque yo vengo de papá. Tengo una mitad que es mía, que viene del sistema paterno, que lo hablamos en el live de lo que significa papá. Y estar en división con papá y mamá es muy duro porque te quita la fuerza. O sea, te quita la fuerza porque la fuerza de nosotros, los hijos, es de los dos. Es lo mismo, y me acuerdo que en el otro live nos decían, ¿no? Cuando papá pone a la mamá en contra de las hijas, total, es la misma situación. Nosotros venimos de los dos, es muy difícil que elijamos a uno de los dos. Entonces, la responsabilidad de que los dos eligieran y se sigan eligiendo como pareja es de ellos dos, que son pareja y que son los grandes. Nosotras no podemos tener esa responsabilidad porque como hijos no tenemos ni siquiera la obligación de elegir a uno o a otro. Cuando yo me alío con mamá, eso es inconsciente y eso lo hace el niño herido o la niña herida. Claro, la niña herida o el niño herido se alían con uno de los dos, pues porque no quiere estar en contra de quien es más cercano, por ejemplo. Entonces se alía con mamá para ir en contra de, pero eso no nos hace felices en el fondo, es una cosa que nos quita, nos resta energía o nos resta fuerza. Entonces, en este orden de ideas, bueno, obviamente hay que observarlo con profundidad, Marina. Vamos a hacer el ejercicio ahorita, un ejercicio básico, pero pues la invitación también es, nadie ocupa un rol que no le corresponde cuando el otro también ha dejado de ocupar ese rol, o mejor dicho,
si dos personas están involucradas, ocupando roles que no les corresponden, ambos son responsables 50-50, el uno de haberse ido y el otro de haberse metido en el rol que no le correspondía tampoco. Y a veces se nos olvida confiar en la vida. Yo creo que eso también les he contado mucho, y mi mamá también, pues yo les cuento los ejemplos de mamá. Y fue muy bonito porque mi mamá tenían discusiones, pues como todos los padres que tienen discusiones de pareja, y mi hermana y yo, un poco más mi hermana, se metía un poco en la mitad para defender a mamá. Cuando nosotras nos fuimos de la casa, todas con mucho miedo porque mamá no iba a ser capaz de defenderse, porque nosotras siempre estábamos en medio de ella, como que se defendiera y que la veíamos indefensa. Cuando nos fuimos de la casa es como que ella no encuentra otra opción y crece, o sea, se hace súper adulta, súper autónoma y empieza con fuerza a decir no más, o sea, pone límites y aprende a poner límites. Antes nosotros con todo el amor ciego la defendíamos, con todo el amor, porque eso es amor ciego. Con ese amor ciego lo que hacíamos era victimizarla más. Ahora es como ella es capaz de decir quiero eso, no quiero eso, o incluso es capaz de decir me quedo aquí porque es lo que he hecho toda la vida y sé que puede ser un apego y no un amor. Listo, está bien, pero entonces asume la responsabilidad de sus decisiones. Entonces a veces no confiamos en la vida, en que la situación familiar se mueva de otra manera y nos vamos inmediatamente como a llenar esos roles que no nos corresponden en el temor de lo que pueda ocurrir. Pero definitivamente pues hay que observar mucho hasta dónde yo puedo apoyar a mi familia como hija sin llenar el vacío y ocupar el lugar del rol del padre. Esa es la diferencia ahí. Sí, de ninguno de los dos. Yo soy el rol de hija y digamos que ahí el tip principal es que ya como adulta, en este momento, ustedes que nos están viendo, que ya son adultas todas, ¿qué es lo que yo puedo hacer? En la medida de lo posible, dime. Perdón, y todos, porque he visto hombres por ahí. Posible, cuando mi mamá me vaya a hablar de mi papá, cuando yo vea que pelean, cuando yo vea estas dinámicas, es poder comenzar a identificarlas y poder decir con el dolor en el alma, porque no va a ser fácil y sin acompañamiento tampoco, esto no es mi asunto, esto no es mi asunto. Nomás en estos días una paciente me decía que obviamente por este asunto de la pandemia y porque ella está recién parida, porque tiene un bebé pequeñito, se fue para donde sus papás, con su esposo y con su bebé. Y claro, en estos días me llama como, SOS, me están enloqueciendo. Y el asunto era ese, hace mucho tiempo, pues hace años no vivía con ellos, y estuvieron allá como 15 días, digamos que las vacaciones y eso, que tampoco había sido, que era el periodo más largo que tenía por ahí en 10 años. Y me decía, no, no enloquecer, porque esta dinámica de ellos, de que se tratan súper feo, de que se hablan súper traqueadito, a mí eso no me gusta y me hace mucho daño. Y ella tiene 40 años, 30 y pico, y es como, o sea, mi amorcito, ese no es ese asunto, es un asunto de pareja, usted no tiene nada que ver ahí, nada, usted ni lo puede arreglar, ni puede, es más, no tiene velas en ese entierro. Es un asunto de pareja, usted no tiene nada que ver ahí, nada, absolutamente nada. Entonces, cuando vemos estas dinámicas que pasa mucho en las fiestas, que estamos como todos juntos, porque ahí salimos, y también cuando nos vamos de viaje, que estamos como todos reunidos, empezamos a salir todos, y esta relación igual va a salir, y es poder como hijos decir, esto no es mi asunto. Ajá. Y ir por allá a llorar, a lo que sea, a llamar a su terapeuta, lo que sea, pero salirse de ahí. Y vuelvo y digo, no es fácil, o sea, uno se va llorando, muy angustiado, como dice Joana, sin embargo es la mejor opción, porque ahí pasan cosas. Cuando yo ya me voy y me salgo de ahí, es increíble poder darse cuenta de las cosas que pasan. Y lo otro ahí en esa observación es que no porque no suceda de la manera que yo quiero que suceda, no significa que esté mal o esté bien. O sea, es decir, eso no es, si de esa manera se han relacionado, y era como yo a la conclusión que llegué con mis papás, por Dios, tienen 40 y pico de años casados. Exacto. Yo, ¿qué carajos voy a hacer ahí? O sea, 42, 3 años de casados que se han relacionado de la manera como se han relacionado y que se siguen relacionando y que se siguen eligiendo. Ya, yo me rindo, suelto las armas, ya no tiene que ver conmigo, a los dos, entonces entiendo esa relación y eso sí, que tomo para mí, entonces ya les agradezco para yo llevarme a mí, que eso es parte del ejercicio que vamos a hacer ahorita,
lo bueno que yo veo, o sea, o lo malo, lo que no me gusta, entonces lo trato de llevar en mi relación y digo, ve, esta manera de tratarnos, a mí no me gusta esta manera de tratarnos, o sea, prefiero que en vez de un grito y de una palabra soez, pues nos comuniquemos y eso lo puedo llevar. Y no lo llevo porque soy mejor que mis papás, lo llevo porque me mostraron un camino y veo que por ese camino no es ese camino, no es lo que yo quiero, no porque me creo mejor que ustedes, no, porque con toda seguridad, si de ahí nos vamos para atrás, vamos a darnos cuenta que en alguna parte aprendieron, vieron, observaron sus dinámicas. Entonces, yo ya he decidido no tomar ese comportamiento, no porque sea mejor que ellos, no, solo porque quiero hacerlo diferente y pues lo practico conmigo. Y aún así, cuando soy consciente de hacerlo diferente, muchas son las consultas así, donde cuando estamos trabajando en consulta, nos dicen, lo estoy haciendo igual que ellos. Lo que dijimos al principio, lo estoy haciendo igual que ellos. Soy igualita, nada que hacer. Sí. Total, y que hay una cosa muy bacana con la que dices, y es claro, cuando yo dejo de mirar hacia allá, cuando yo dejo de juzgar la relación de ellos, lo que yo hago es que me ocupo de mí, de mis relaciones, lo que estás diciendo. Entonces, listo, yo no, cuando yo me salgo de ahí, también me salgo de una dinámica, que es lo que tú sabes, como que ahí hay tres factores, papá, mamá y yo, y estamos acostumbrados a jugar de una manera, pero cuando yo me salgo, ellos dos juegan de una manera, pero ya también implica que yo me asuma y que yo empiece a darme cuenta de mis cosas y comience a asumirlas y a trabajar sobre ellas, porque es que hablar es muy fácil y criticar y meterme allá ha sido la mejor opción porque también es muy cómoda. Porque cuando ya me toca a mí hacer acciones concretas de transformación sobre mis relaciones, sobre mi forma de relacionarme conmigo, sobre mi forma de relacionarme con mi pareja, con mis amigos, con mi jefe, ya ahí como que, ay, no, ya no me gustó. No, es que lo único que se tiene que hacer es olvidarse usted. Es que ahí va vos. Tranquilos. Ahí voy con eso. Hola, Juli, qué bueno que estés por aquí, te mando un saludito. Ahí va, mira, el regalo de podernos salir de la relación de pareja de papá y de mamá es darnos cuenta incluso que nosotras podríamos estar implicadas en esa relación como pareja del uno o como pareja del otro. Y eso, ¿dónde se ve? ¿Dónde se ve? En nuestros vínculos y nuestras relaciones actuales. Entonces, ¿cómo empezamos? Ah, ok, yo era la pareja de mi mamá, yo como mamá de mi mamá, o yo como una hija malcriada, o hija de mi papá, o ñaña de mi papá, por ejemplo. ¿Y cómo me llevo eso a la relación de pareja? Entonces, busco un hombre que es más un papá para mí, porque es el papá que me falta. Bueno, todo lo que ocurre ahí son todas las dinámicas posibles que hemos hablado mucho, que o voy yo a la relación de pareja y me comporto como mamá de mi pareja, que esa es súper común y súper fácil de caer ahí en esa trampa de ser mamá de nuestra pareja, de nuestros hombres. Es súper fácil, la línea es súper delgadita. O soy yo una niña herida que estoy llevando a mi familia y pidiéndole a mis hijos, como lo hablamos en la conversación de madres tóxicas, le estoy pidiendo a los hijos que llenen mis vacíos de la niña herida, por ejemplo. Entonces, cuando yo, o sea, todo lo que implique observar el lugar que yo ocupo y el rol que yo estoy ocupando en mi familia, todo tiene una proyección y una extensión a los demás grupos de las relaciones sociales. En el trabajo, tengo conflicto con la autoridad, tengo conflicto, y he escuchado mucho esta frase de mujeres, tengo conflicto con jefes mujeres. No, es que yo no me la llevo bien con las jefes mujeres, no me la llevo bien, ay, ¿por qué será? Entonces, sí, me aterra trabajar con mujeres. Entonces, ¿qué pasa ahí en esa parte? Claro, estoy en conflicto con mamá. ¿O qué pasa con la mujer, con esa primera mujer que tengo en mi vida? ¿Cuál es mi pelea con ella? Que veo como una competencia y no como un equipo. Entonces, empiezo uno a devolverse a ver todas esas historias y a entender desde mi primer triángulo perfecto, que es papá, mamá e hija, qué tengo yo de ese triángulo y cómo yo lo proyecto en la relación conmigo y en el resto de las relaciones. Y una cosa ahí súper bonita que me tardé mucho en entender de verdad, como que la entendí aquí, pero al corazón vino a bajar muy tarde, y era que en constelaciones decían que como que mi papel era como llevar eso al mundo, ¿sí me entendés? Como que vivir mi vida en honor a lo que pasaba atrás. Okay. Como, ¿qué hace con lo que le dan los papás? Pues usted vive. Y eso para mí era como tan raro. Yo no entendía. Y yo, pero no entendí, pues no. Y la entendí mucho más tarde. Y es lo que estamos diciendo, es que
y es una cosa muy bonita que yo entendí después, y Constelaciones la dice, y es que la energía viene de allá hacia acá. O sea, esta es la dirección. La dirección es hacia adelante, ¿okay? De atrás hacia adelante. Entonces, claro, yo agarro lo que quiero tomar de mis papás o de mis ancestros y lo transmito a la nueva generación. O sea, esa es mi única labor. Yo soy un conducto. Yo no tengo ni que arreglar de aquí para atrás nada. Yo tengo que ser el conducto más limpio posible para que todo esto que está allá se pueda transmitir de la manera más tranquila, para que las nuevas generaciones paguen menos y carguen menos, ¿cierto? Cuando yo también me descargo y logro sanar lo que pasa acá atrás, ¿cierto? Entonces es como muy bonito porque yo no entendía ese cuento como de no, use eso para vivir. Es que eso es la fuerza para que usted viva su vida. Yo no entendía, pero yo no entendía. Claro, el cuento es que es ese, la energía viene de aquí, si yo la tomo para vivir mi vida. Yo no tengo que vivir la vida de mis papás, yo no tengo que hacerlos felices. Yo no tengo que hacer eso no es mi responsabilidad. Es su responsabilidad porque son adultos. Mi responsabilidad es conmigo. Hacerme feliz a mí, buscarme, encontrarme, trabajarme. El resto de la humanidad, pues cada quien logra hacer lo que puede hacer. Pero en realidad yo tengo que ser como ocuparme de mí, que es lo que estamos diciendo. Y lo otro es en la honra de ellos, o sea, esa frase de la honra, en la honra de ellos es, de hecho, una de las claves o otra de las claves es llegar a ser capaces, que nosotras y nosotros seamos capaces de sentir una gratitud genuina en nuestro corazón, aún con la historia que no nos gusta del papá alcohólico, y decirle a él como, hey, gracias, o sea, casi como que, listo, tú te sacrificaste, tú te quedaste en ese punto para que yo viera, o sea, como que casi como para que yo pudiera avanzar, porque si no eso me hubiese podido tocar a mí inclusive, o yo hubiese podido tomar esa parte de una adicción, por ejemplo. Entonces, cuando yo agradezco a las historias de mi familia en general, por ejemplo, las personas de Instagram saben si yo vivo en otro país y poder entender y poder agradecer a las personas que se sacrificaron quedándose, que tuvieron historias que no les permitieron avanzar ni digamos, obtener una visa para salir del país. Casi que en mi corazón hay una gratitud porque es como, oh, madre, o sea, tu historia, que es mi historia porque es la de mi familia, estoy hablando de la familia, o sea, del sistema familiar. Yo tengo algo que tú no pudiste llegar a hacer y yo te agradezco ese sacrificio que hiciste en alguna parte de la historia, porque tú no lo pudiste hacer, pero yo estoy como pasando la historia, o sea, estoy tomando lo que pude y poniéndolo al frente como en honor a todo el sistema, o sea, en honor a la historia familiar, lo que pudo y lo que no pudo, lo que fue y lo que no fue, lo bueno y lo menos bueno. O sea, todo en conjunto. Si yo logro sentir gratitud por las historias de mi familia que son más desafortunadas, no gratitud desde tan bueno, yo no estoy viviendo esto y ustedes qué pesar lo están viviendo y gracias porque yo no lo estoy viviendo, Dios, yo soy una bendecida. No, es una gratitud genuina en el sentido de que tengo la bendición de seguir ese camino, tengo la bendición de ver una historia y de tomarla y de transmitir lo que puedo tomar de ahí y poderlo hacer realidad en otra esfera o en otra frecuencia de información, pues entonces tomo el recurso que viene de mi familia, como es, de ver historias y yo entender, por aquí no es el camino, ya me lo mostraron, ya mi familia me mostró este camino, por aquí no es. Sí, el sacrificio. Eso. Sí, no, el sacrificio, es verdad, nosotros hemos hablado que no hablamos de sacrificios, como que el sentido no es que nosotros nos sacrifiquemos y que digamos que vamos a sufrir, no. Pero de alguna manera eso representa un dolor para la persona que lo vivió en el sistema o representa la palabra se me va, pero espérame que la tengo en la punta de la lengua, representa una injusticia para esa persona o representa un dolor que vivió. Entonces, poder reconocer eso que esa persona vivió con ese dolor de mi familia y saber que yo puedo transformarlo, que yo ya sé, ya vi que por ahí no es el camino y que yo puedo hacerlo diferente, ya de entrada eso es una bendición. Entonces, desde ahí está la honra al sistema. Bueno, y no, yo creo que estamos como justitos para hacer el ejercicio. ¿Qué? Sí, claro, ya son las 7 minutos nos quedan.
Dios. Bueno, igual no vamos a hacerlo en modo meditación, yo les voy a decir como los tipsitos, es simplemente para observarnos, no lo vamos a hacer meditación porque si no se nos va más tiempo, pero quiero compartir con ustedes y es esto que nos puede pues como ayudar mucho a observarnos, porque parte de decir, bueno, como hijos, ¿qué vamos a observar? ¿Cómo hacemos para saber yo cómo estoy relacionada con papá y con mamá? Una de las claves, uno de los tipsitos es esto, pues, ¿qué vamos a hacer? Y es lo siguiente. Observo a papá, me conecto con papá, tomo un espacio donde te puedas concentrar un poquito en papá y de ese papá vas a observar lo bueno de papá y lo menos bueno de papá. Lo bueno de papá y lo menos bueno de papá. Y ya de entrada hay que observar ahí, uy, no le encuentro nada bueno, pum, analizo, anoto, porque entonces mira el nivel de exigencia que hay. Entonces observo lo bueno y lo menos bueno, escribo lo bueno y lo menos bueno que tiene, porque lo dijimos ahorita, no es 100% malo, no es 100% perfecto bueno. Si entrando encuentro algo bueno, ya tengo ahí para observar. Segundo, observo lo bueno y lo menos bueno de mamá, me conecto con mamá, observo lo bueno y lo menos bueno de mamá, observo lo malo y lo bueno de mamá. Y también observo ahí, ojo, es que mamá es perfecta. Ojo, mamá no es perfecta. Entonces, cuando digo, no, es que todo lo de ella es bueno y no encuentro nada malo, ahí también necesito observarme, porque puede ser que esté en lealtad con mamá. Y eso no me permite ver a papá. Entonces, ahí hay dos claves, en estos dos puntos claves importantes para observar. Luego de eso, cuando ya tenga papá y mamá en observación de lo bueno y lo menos bueno, voy a escribir o voy a identificar, vuelvo con papá, identifico, ¿qué de eso tengo yo? ¿Qué de lo bueno de papá tengo yo? ¿Qué de lo malo de papá tengo yo? ¿Qué de lo bueno de mamá tengo yo? ¿Qué de lo malo de mamá tengo yo? Y esto nos da una información gigante, porque ya eso se extiende a todas las relaciones que tenemos con pareja, con los amigos, con lo laboral. Es que esta meditación hace 4 meses habría sido otra cosa. Perdón. Ay, bueno. Paréntesis, pareja. Listo. Entonces, ¿qué de lo bueno tengo de papá? ¿Qué de eso tengo yo? ¿Qué de lo malo tengo yo? De ambos. ¿Qué tengo de ellos? Y entonces puede ser que ustedes digan, no, yo no tengo nada de ellos. El ejemplo que dije ahorita, no, es que mi papá es un tacaño, no nos da nunca nada, nunca hay plata, y la frase es nunca hay plata para nada. Entonces, en ese momento yo digo, ¿será que yo lo tengo por exceso o por defecto? Entonces ese es el cuarto punto. Yo lo tengo por exceso o por defecto, es decir, mi papá es un tacaño, yo de tacaño no tengo nada, yo soy súper dador. Obsérvate ahí, porque no es sano tampoco cuando yo soy un dador botado, sin límites, que hasta me ocurren, digamos, los abusos y que me roban el dinero y que no me importa, porque es que yo tengo una fijación con el tema de que papá es tacaño, entonces yo prefiero dar el dinero y no me importa incluso el dinero, no le doy valor al dinero. Un ejemplo es observar si yo tengo lo que tengo por acción o por omisión, o sea, por exceso o por defecto. Y el último ejercicio de ese punto es observar con los hermanos a los que tenemos la bendición de tener hermanos, si es el mismo significado de lo malo o lo bueno. No necesariamente tenemos que hablar con él, pero yo me puedo preguntar, mi hermano pensará lo mismo de mi papá que es tacaño, o puede ser que para el hermano mi papá tacaño no es tacaño, sino que es planificador. Porque tenemos las historias así de hermanos y de familias. Nosotros trabajamos con familias de la misma familia, donde la versión es súper diferente. Y cuando el uno nos cuenta una cosa, el otro viene y cuenta una historia súper diferente, siendo los mismos papás, habiendo vivido la misma experiencia. Entonces, observar si eso qué tan cierto es. Porque puede ser que no sea tan cierto, no es mi verdad, es mi interpretación, más no es una verdad absoluta. Exacto. Bueno, esos son los punticos así a grosso modo generales que nos permiten ver sobre el tiempo. Si quieren nos dejan ahí sus respuestas, sus comentarios del ejercicio. Me encantó el ejercicio. Recuerden que este video va a quedar en IGTV para que nos comenten ahí abajito cómo les pareció el ejercicio. Me encantó el ejercicio, me gustó mucho. Bueno, sí, nos vamos a despedir ya para que podamos despedirnos como con tiempito.
Pensaremos si, yo pienso que el próximo tema yo lo tengo ahí, que no se lo he comentado todavía a Joana, puede ser una cosa medianamente parecida, pero la idea es como que nos vemos en un mes, recuerden que estamos haciendo este en vivo cada mes, el próximo mes va a ser por JM Intervention, la primera semana del mes, igual lo van a estar viendo como las redes sociales pues publicados para que puedan estar conectados y conectadas, recuerden que lo puede ver cuantas veces quieran, se lo puede mandar a quien ustedes piensen que les puede hacer sentido. Recuerden que esta información es para multiplicarla también con todas las personas que ustedes quieran. Muchas gracias a ustedes también por estar con nosotros. Muchas gracias a Joana. Que tengan muy feliz año. Nos vamos a ver mucho este año. Muchos saludos por allá, Medellín. Déjenos los comentarios. Bueno, un abrazo. Chao.